seleccioné o voy a presentarles los resultados de los trabajos más relevantes, tanto de esofagitis eosinofílica como de otras enfermedades eosinofílicas. Lo primero, definir que estos trastornos eosinofílicos gastrointestinales son aquellas enfermedades alérgicas inflamatorias por infiltración de eosinófilos al tracto digestivo, independientemente del segmento que sea, con o sin afección al esófago, y la más común es la esofagitis eosinofílica, de la que empezaremos a hablar. Para esta presentación me voy a restringir a la parte diagnóstica y terapéutica de esofagitis eosinofílica, y lo primero es presentarles este trabajo acerca del subdiagnóstico de esta enfermedad. Es un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de pacientes sometidos a esófago-gastroduodenoscopía por disfagia, y si ustedes pueden ver, en el momento de la endoscopía, 45% de los pacientes se encontraban tomando IVPs y 7% esteroides. Pero lo más llamativo es que, a pesar de las guías clínicas que ya todos conocemos, solo el 23% de los pacientes fueron biopsiados y se diagnosticó esofagitis eosinofílica en el 2.6%. Pero cuando se analizó la prevalencia específicamente de los pacientes del subgrupo biopsiado, fue del 11.4%. Por lo tanto, esto nos hace una llamada de atención acerca de la importancia de tomar biopsias en todo paciente que se presente con disfagia. Y en cuanto al protocolo de toma de biopsias, hay gran variabilidad, 1, 2, 3 biopsias de sitios distintos. En la primera parte pueden ver ustedes en general cómo se distribuye la toma de biopsias, donde el 62% toma de 2 segmentos distintos. Sin embargo, en este trabajo presentan que hay una importante discordancia entre las biopsias de esófago superior y de esófago medio, hasta de un 30%. Por lo tanto, se recomienda la toma de 3 sitios distintos. Existen también algunas herramientas que podemos utilizar adicionalmente, como esta endoscopía de imagen mejorada a través de la imagen dicromática roja, que lo que va a hacer esta tecnología permite definir muy bien los vasos sanguíneos pequeños y los vasos sanguíneos de gran calibre. Y como sabemos, la vascularidad es un elemento importante para determinar de si hay edema o no en la mucosa esofágica. Por lo tanto, esta tecnología permite dirigir de mejor manera la toma de biopsias y ser más precisos en la clasificación EREFS, que es la que usamos para esofagitis eosinofílica. En cuanto a otros estudios, la prueba de integridad mucosa va a ir tomando cada vez más relevancia, y este estudio lo plasma en una cohorte que compararon sujetos sanos sin enfermedad por reflujo ni enfermedades eosinofílicas versus pacientes con esofagitis eosinofílica corroborada histológicamente. En ambos grupos realizaron una esófago-gastroduodenoscopía y esta prueba de integridad mucosa, la cual demostró una alta precisión diagnóstica y tiene una muy buena correlación con la histopatología. Por lo tanto, podría servir para monitorizar la integridad de la barrera epitelial y el grado de inflamación en estos pacientes, disminuyendo el costo asociado de la toma de biopsias. Con respecto a la parte terapéutica de la esofagitis eosinofílica, traté de sintetizarles por grupos de fármacos, y el primero serían los esteroides tópicos. Hubo muchos trabajos al respecto, pero les presento las conclusiones de estos 3 que me parecen los más relevantes. Lo primero es un seguimiento a 3 años de pacientes tratados con budesonida oral, y se vio que es una opción segura y que realmente no incrementó de manera sustancial los efectos adversos, particularmente los que tienen relevancia clínica, candidiasis marginal sin llegar a tener una cifra estadísticamente significativa. El segundo es el estudio CONNECT de esofagitis eosinofílica, que trató de determinar cuál es la dosis ideal de cada uno de estos fármacos para lograr la remisión. Y encontraron que la dosis ideal de remisión es de 750 a 880 microgramos de fluticasona y de 2 miligramos al día para budesonida, sin ventajas al aumentar la dosis de estas que estamos refiriendo. En el mantenimiento lograron tener, en el caso de fluticasona, 65% de mantenimiento de la remisión, y para budesonida más del 75%. Y por último, una revisión sistemática y metaanálisis respecto de la respuesta histológica, que demuestra que fue más efectiva la budesonida en comparación con la fluticasona.
En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, sabemos que es una opción muy atractiva, que realmente no es tan costosa y que tiene un margen de seguridad muy importante. Sin embargo, sabemos que en tratamiento primario, como monoterapia, llegan a tener alrededor de un 60%, 55-60% de efectividad. Entonces, este estudio tomó a todos los pacientes que tenían falla al tratamiento primario y que tuvieron que ser sometidos a un rescate con esteroide. Una vez lograda la remisión, para no mantenerlos a largo plazo en mantenimiento con esteroides, se les dio un nuevo tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Y lo que observaron es que 67% logra mantener la remisión manejado solamente con inhibidor de bomba de protones. Entonces, no debemos de renunciar al tratamiento con IVP en las fallas, sino lograr la remisión con otro tratamiento y retornarlos al inhibidor de bomba de protones, que es mucho más inocuo. Con respecto a otros tratamientos, el año pasado les presenté la primicia que hubo el año pasado en DDW acerca de la aprobación del Dupilumab a través de este estudio, Liberty Treat, que fue un estudio fase 3, que demostró que Dupilumab, ya sea a dosis de 300 miligramos semanal o quincenal, logró una mejoría histológica y una mejoría en la disfagia que tenían estos pacientes. Este estudio se hizo a 24 y un seguimiento a 52 semanas. Estos fueron las únicas metas que se evaluaron el año pasado. Este año en DDW se presentaron nuevos subanálisis de este mismo estudio, de esta misma fase 3, en donde ya se analizaron otros parámetros. En el primero se demostró que Dupilumab mejoró la frecuencia y severidad de disfagia, pero también del dolor torácico asociado, e incluso disminuyó la necesidad de los pacientes de hacer maniobras compensatorias para lograr la deglución. En el segundo subanálisis, Dupilumab no solamente mejoró clínica e histológicamente, sino también endoscópicamente a las 24 semanas. Y también se han hecho en el último año análisis de subgrupos específicos respecto a la respuesta de Dupilumab. La primera es, ¿qué pasa con aquellos pacientes que han tenido dilatación previa? Bueno, pues los pacientes que previamente ya habían sido dilatados, en comparación con los que nunca habían sido dilatados, se vio en el seguimiento a 24 semanas que no hubo una diferencia en la tasa de respuestas, por lo tal, el antecedente de dilatación no debe de ser un motivo para restringirnos de este tratamiento, sino por el contrario, lo hace una opción especialmente atractiva. En cuanto a los antecedentes de fármacos que hubiesen recibido los pacientes, particularmente el uso previo de esteroides o si habían fallado a los mismos, si tenían alguna contraindicación para el mismo, lo que se pudo ver al comparar grupos con este tratamiento y sin este tratamiento previo es que no hubo diferencias en la tasa de respuesta al Dupilumab, por lo tanto podríamos utilizarlo. Y por último, en los casos más severos, como esofagitis eosinofílica severa, fibroestenótica o que ha sido refractaria a todos los demás tratamientos, este estudio de Lee y colaboradores presenta Dupilumab de manera semanal o quincenal y se logró en un seguimiento con una mediana de 6 meses 80% de mejoría, lo cual obviamente en un paciente refractario a tratamiento pues es un porcentaje, podríamos ser optimistas y decir espectacular dado el contexto, logrando mejoría sintomática, endoscópica, histopatológica, y si bien las estenosis no desaparecieron, sí mejoraron su diámetro y este estudio se seguirá a 2 años para ver si se puede ir mejorando la estenosis. Y lo que nos había quedado de ver es un poco qué pasa con los niños. Yo sé que aquí hay gastropediatras y que son los que inicialmente diagnostican muchos de estos casos y el estudio previo Liberty Treat no había incluido a estos pacientes. Aquí se incluyeron pacientes con edad de 1 a 11 años que tenían esofagitis eosinofílica sin respuesta a tratamiento. Y en este estudio se les dio Dupilumab dosis alta versus Dupilumab dosis baja versus placebo y fue un seguimiento más corto a 16 semanas y se logró la remisión histológica con Dupilumab en un 68 y 58% de los pacientes de dosis alta y baja respectivamente versus placebo. No hubo diferencias en los eventos adversos y hubo una mejor respuesta en aquellos que eran sometidos a la dosis alta, tanto clínica como endoscópicamente, y este estudio se continuará a 52 y 108 semanas.
En cuanto a otras terapias biológicas para esofagitis eosinofílica, se han intentado benralizumab y mepolizumab, que han tenido buena respuesta a las dosis que aparecen en la diapositiva, 30 miligramos subcutáneos para benralizumab y 300 miligramos mensuales para mepolizumab. Sin embargo, no se ha logrado una mejoría significativa en los síntomas de estos pacientes, por lo tanto, hoy no podemos recomendar todavía esta terapia. Y en los últimos minutos quiero aprovechar para que empecemos a tener conciencia de otras enfermedades eosinofílicas. Creo que todos ya estamos mucho más familiarizados con la esofagitis eosinofílica, pero a pesar de esfuerzos y presentaciones que han hecho el doctor Carmona, el doctor Paco Huerta, entre otros, de otras entidades eosinofílicas, pues no hay la conciencia, y esto no solamente es a nivel de México, es a nivel internacional. Entonces empiezan a presentar trabajos como este de gastritis eosinofílica, en donde es un trabajo retrospectivo, donde buscan tratar de identificar los hallazgos clínicos y endoscópicos que nos pudieran alertar sobre estas entidades. En el primero se hizo en 10 instituciones, pacientes con gastritis eosinofílica, y el hallazgo endoscópico más común fue eritema mucoso, 76%. Si bien se presenta en un porcentaje muy alto, pues eritema mucoso no nos dice mucho. También pueden presentar lesiones ulcerativas, incluyendo erosiones, úlceras o cicatrices. Entonces, realmente no es algo específico, y lo que nos debe de quedar como conducta es que cuando encontremos este tipo de lesiones, no atribuirlo en automático a gastritis de origen péptico o a Helicobacter pylori, sino debemos de biopsiar a estos pacientes. No hubo tampoco predominio en el sitio del estómago afectado. En cuanto a la enteritis eosinofílica, Sasaki y colaboradores presentan esta revisión de estudios de cápsula endoscópica en pacientes con enteritis eosinofílica y determinan cuáles fueron los hallazgos más comunes. Nuevamente, eritema, muy inespecífico, 55%, erosiones 33% y atrofia de vellosidades, úlceras lineales en el 22%. Sin embargo, a pesar de que las úlceras solo se presentan en el 22% de los pacientes, quiero llamarles la atención al hecho de que el 66% de los pacientes con úlceras van a tener cierto grado de estenosis, y de ellos en el 50% hay atrapamiento de la cápsula endoscópica y retención de la misma. Por lo tanto, tenemos que tener precaución al enviar a estos pacientes a cápsula endoscópica, y tiene que ser algo que se advierta al paciente la posibilidad de retención en ellos. En cuanto a colitis eosinofílica, es más frecuente en mujeres maduras, el 43% se acompaña de otras atopias y alergias, y en el 36% tienen concomitancia con esofagitis eosinofílica. Los síntomas más frecuentes: dolor abdominal y diarrea. El 50% de estos pacientes tienen un curso continuo, y el 50% tienen un curso con remisiones y exacerbaciones, con una o más exacerbaciones a lo largo de la vida. 64% presentan alteraciones en la colonoscopía y pueden presentar, la lesión más frecuentemente catalogada fue lesiones de tipo polipoide en estos pacientes, en el 36%. En cuanto al tratamiento, fue con esteroides, 40%, logrando una mejoría sintomática en casi el 60% de ellos, y con el tratamiento crónico se logra mantener la remisión en el 50%. En cuanto al curso clínico de estas enfermedades y de por qué debemos de diagnosticarlas y por qué nos deben de interesar, bueno, no están exentas de comorbilidades y síntomas no solo intestinales, sino extraintestinales. Tienen con mayor frecuencia trastornos del tejido conectivo, más dolor de pierna, artralgias, mialgias, cefalea, y la historia es que tienden a recurrir en un 13%, y las recurrencias están más asociadas a anemia basal y a duodenopatía, y las complicaciones no son pocas, como vimos, la estenosis sería la más importante, 19%. Por último, en cuanto al tratamiento, no hay ahorita unas guías clínicas al respecto. Generalmente se utiliza esteroides sistémicos o budesonida. Se ha utilizado budesonida tópica o entérica triturada, y las dosis que se requieren por violar la manera convencional como viene este fármaco son más altas, 8.8 miligramos, logrando remisión.
Finalmente, lo que les quiero dejar es que en esofagitis eosinofílica hay nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, pero es necesario considerar el costo-efectividad de estas opciones. El énfasis debe ser en prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Y con respecto a los otros trastornos, requerimos un mayor índice de sospecha para encontrarlos y reconocerlos, y se requieren estudios que nos permitan establecer guías clínicas sobre manejo, diagnóstico y terapéutica de estos pacientes. Muchas gracias. El tema que vamos a abordar es enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, el contenido de mi plática está enfocado a estos 5 aspectos: desenlaces por objetivos de tratamiento, diagnóstico, monitorización, tratamiento y nuevas terapias. Vamos a empezar con el primero, en donde, bueno, como ustedes conocen, de acuerdo al consenso STRIDE 2 de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, los objetivos de tratamiento van basados de acuerdo a los tiempos, y al inicio nosotros requerimos una respuesta sintomática, es decir, que el paciente deje de sangrar, a tener diarrea, que no tenga dolor abdominal. Eso lo tenemos que obtener de manera inmediata. De manera intermedia ya viene la remisión sintomática, que esté libre de estos síntomas, así como la normalización de biomarcadores como la proteína C reactiva y la calprotectina fecal. Y a largo plazo, la cicatrización endoscópica, la calidad de vida que esté normalizada, ausencia de discapacidad, y en los niños que, bueno, mejore su tasa de crecimiento. Aunque no son metas formales, como vamos a ver, cada vez hay más evidencia acerca de la remisión transmural en la enfermedad de Crohn y remisión histológica en pacientes con CUSI. Entonces, ¿qué pasa cuando no alcanzamos estos objetivos? Tendremos que optimizar el tratamiento en cada una de estas etapas. Este es un estudio que nosotros realizamos en el instituto, es un estudio transversal en donde evaluamos un perfil transcriptómico en pacientes con CUSI, y en realidad aquí lo que evaluamos es que esta familia de genes están involucrados principalmente en la reparación epitelial, es decir, este perfil en una expresión diferencial de estas moléculas, como ustedes pueden ver, el SIRT2, el LAM1, el CDH1 y el ATF7, pues bueno, son genes que empiezan a incrementar para reparar el epitelio intestinal y a cicatrizar la mucosa. Otro trabajo fue enfocado a remisión radiológica y bioquímica como predictor en la cicatrización en pacientes con enfermedad de Crohn. Esta fue una corte prospectiva multicéntrica en donde, bueno, a los pacientes fueron tratados con infliximab y se les fue siguiendo a la semana 14, 30 y 54, así como también con ileocolonoscopías y ultrasonido intestinal. Aquí la relevancia de este trabajo es que los pacientes que alcanzaron cicatrización mucosa al año de tratamiento tenían remisión radiológica manifestada en cuanto a disminución del engrosamiento de la pared intestinal, menor estratificación de la grasa inflamatoria, y también los biomarcadores como la calprotectina fecal se encontraban normalizados. Esto quiere decir que la remisión radiológica y bioquímica basada en calprotectina fecal a la semana 14 son predictores de una cicatrización mucosa al año de tratamiento. Otro estudio en cuanto a la remisión endoscópica temprana con mirikizumab en pacientes con CUSI. Mirikizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea de manera selectiva la interleucina 23 en estos ensayos fase 3, LUCEN 1 y 2, en los cuales se evaluó la eficacia y seguridad de este biológico. Podemos apreciar, y es un estudio que se presentó en la DW y recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, en donde podemos ver cómo los pacientes que fueron tratados con mirikizumab alcanzan remisión clínica libre de esteroides, mantenimiento de esta remisión clínica, remisión endoscópica y un concepto ya nuevo es la mejoría histoendoscópica, es decir, también la remisión endoscópica ya es un objetivo en donde en todos estos desenlaces se alcanzaron diferencias significativas. En cuanto a la parte del diagnóstico, hay un trabajo que se presentó acerca de la expresión génica
como diagnóstico en pacientes con CUSI. Son pacientes que se les tomaban biopsias y se identificaron alrededor de 100 genes que se expresaron también de manera diferencial, de los cuales 64 estaban sobreexpresados y 38 con baja expresión. De todo este panel podemos observar que 5 de ellos, el DUOX2, el DMBT1, el CIP, el PIT y el DEF beta 1 estuvieron asociados al diagnóstico de la enfermedad, y esto tiene sentido porque estos genes correlacionaron con diversos infiltrados como células T reguladoras, linfocitos T, CD4, CD8, natural killer, mastocitos, neutrófilos, células dendríticas y macrófagos. En cuanto a otro de los trabajos presentados fue acerca del rendimiento diagnóstico del ultrasonido intestinal. En México todavía no tenemos esta experiencia, apenas estamos empezando a hacer la experiencia en el instituto con los radiólogos, en donde bueno, ya hay en centros ya con experiencia, muestran sus trabajos. En evaluaron 127 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la mayoría con enfermedad de Crohn, y lo correlacionaron con los hallazgos de ileocolonoscopía, y se muestra que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 72%, con un rendimiento diagnóstico del 92% para evaluar la actividad y la extensión de la enfermedad. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, bueno, como saben, necesitamos marcadores no invasivos como la calprotectina fecal. En este estudio retrospectivo de más de 300 pacientes con CUSI, en donde se les realizó colonoscopia y calprotectina fecal, se observó que durante un año de seguimiento, aquellos pacientes que tenían una recaída tenían durante la evolución o el seguimiento de esos pacientes calprotectinas elevadas más de 150 microgramos, y esto pues aumentaba 3 veces más el riesgo de recaída. Por lo tanto, tenemos que optimizar el tratamiento en aquellos pacientes que persistan con calprotectina fecal elevada, y bueno, y que el punto de corte en este estudio fue mayor a 150, lo que se acepta de manera internacional son 250 microgramos por gramo. En otro estudio en donde que realizamos también en el instituto, correlacionamos la calprotectina fecal con la prueba inmunofecal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este estudio incluimos más de 200 pacientes, la mayoría con CUSI, y observamos una muy buena correlación entre el FID y los niveles de actividad para CUSI en cuanto a diversos índices de actividad, y también otro aspecto importante es que en pacientes con enfermedad de Crohn la correlación entre el FID y los diversos índices y la calprotectina fecal fueron bajos. Entonces, en este trabajo concluimos que el FID presenta una alta correlación con calprotectina fecal, específicamente en pacientes con CUSI, pero no en pacientes con enfermedad de Crohn. En relación al tratamiento, ustedes ya saben, esta terapia ya la tenemos disponible en México, que es el vedolizumab, es una terapia antiintegrina que bloquea de manera específica la subunidad alfa-4 beta-7 de las mismas, con lo cual pues evita que los linfocitos del espacio intravascular salgan hacia el tejido inflamatorio, en este caso el intestino, y con eso disminuye el proceso inflamatorio. Es una terapia altamente selectiva al intestino. Entonces, lo que observamos en uno de los trabajos que no había ninguna información previa era si el vedolizumab evitaba la recurrencia postquirúrgica en pacientes con enfermedad de Crohn. En este estudio multicéntrico, en donde incluyeron 80 pacientes que ya habían sido sometidos a una resección ilioanal, iliocolónica, fueron aleatorizados y se les administró vedolizumab, las dosis clásicas, pero a la semana 0, 8, 16 y 24. Los resultados de este trabajo demostró que vedolizumab evita en un 78% la recurrencia postquirúrgica grave de manera significativa comparado con el grupo placebo, y lo que se recomienda es iniciar el vedolizumab de manera temprana, es decir, 4 semanas posterior a la resección iliocolónica, para evitar la recurrencia de dicha enfermedad.
Otro de los aspectos importantes es el infliximab subcutáneo biocomparable. Esta terapia la vamos a tener ya disponible en nuestro país a finales de este año y actualmente contamos con el infliximab por vía intravenosa. Aquí en 400 pacientes con enfermedad de Crohn, a los cuales se les indujo con este infliximab biocomparable, se les indujo vía intravenosa, semana 0, 2 y 6, y posteriormente se les administró la dosis de 120 miligramos subcutáneo o placebo cada 2 semanas. Se observó que hubo una remisión clínica en el 62% de aquellos pacientes que mantenían la remisión con el infliximab subcutáneo, así como una respuesta endoscópica mayor en un 51% versus el 18%, y se concluye que este infliximab subcutáneo mantiene la remisión tanto clínica como endoscópica y que fue más efectiva que el grupo placebo. Otra de las terapias es el ustekinumab, que bloquea de manera dual la interleucina 12 y 23. En este estudio que ya se publicó, el Unity, lo que les quiero mostrar es que este trabajo que fue presentado en la DW se enfocó a la optimización del ustekinumab en aquellos pacientes que tenían pérdida de respuesta. En este estudio, fase 3, se incluyeron más de 200 pacientes y podemos observar que fueron aleatorizados a 2 grupos. A un grupo a los cuales se les rescató con la dosis intravenosa de ustekinumab ajustada a 6 miligramos por kilo, y el otro grupo mantenía la dosis de ustekinumab optimizada de manera mensual. Que se observó que a la semana 16 es un tiempo de corte corto, el 49% a los que se les dio este rescate por vía intravenosa, pues presentaron respuesta clínica en el 49% versus el 37% que los que continuaban con el tratamiento subcutáneo, con una tendencia a la significancia estadística. En relación a las nuevas terapias, ahora nos acercamos a la época de las moléculas pequeñas, y un subgrupo terapéutico son los inhibidores de las JAK sinasas. Estos, entre más selectivos sean, pues son, entre comillas, más seguros, y dependiendo del tipo de JAK que inhiban, pues va a ser la vía que van a inhibir. Por ejemplo, si en este caso se bloquea la JAK1 y la JAK3, como el tofacitinib que tenemos en México, bloqueamos este panel de interleucinas, pero si bloqueamos algunas otras familias de manera dual, vamos a ir bloqueando diferentes interleucinas o mediadores inflamatorios. Entonces, el upadacitinib es un inhibidor selectivo de la Janus sinasa tipo 1, y en este trabajo presentado en la DW fase 3, en donde se reclutaron más de 1000 pacientes, de los cuales 143 tuvieron fístulas, en un 87% eran fístulas perianales y en un 13% enterocutáneas, y 54 pacientes con fisuras anales. Se observó que aquellos tratados con esta terapia tuvo completa resolución del drenaje en 48% con la dosis de upadacitinib 30 miligramos, versus el 9% del grupo placebo con diferencia significativa, así como el cierre de fisuras en un 54% versus el 26% del grupo placebo a la semana 12, que es un corte temprano, pero lo cual demuestra también la eficacia de esta molécula para pacientes con enfermedad de Crohn, especial con fístulas y fisuras. Otro de los trabajos presentados fue en cuanto también a upadacitinib, fueron que también se reportaron altas tasas de remisión endoscópica con dosis de 45 miligramos al día comparado con placebo, y esto fue a la semana 12, y esto se mantuvo al año de tratamiento en un 36%, independientemente si el paciente había sido expuesto a una terapia biológica de manera previa, lo cual da pautas a que pudiéramos utilizarlo ya en pacientes que ya han fallado a varios mecanismos de acción.
Este es otro anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el factor de necrosis tumoral tipo citosina 1A. En este ensayo fase 2 de 135 pacientes con CUSI moderado a grave fueron aleatorizados a recibir este biológico a estas dosis comparado con el grupo placebo y se observó que la remisión clínica fue significativamente superior en el grupo del anticuerpo monoclonal versus placebo, así como también la cicatrización mucosa de la misma. Finalmente, el grupo de moduladores de esfingocinas es otro mecanismo de acción de moléculas pequeñas que secuestran los linfocitos dentro del ganglio linfático y no los dejan ir al sitio inflamado. Y uno de los medicamentos que se presentaron fue el etrasimod, que es un modulador de esfingocina oral selectivo 1, 4 y 5, en donde en este ensayo fase 2 doble ciego aleatorizado, que incluyó 83 pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave, recibieron 2 a 3 miligramos y se observó que la remisión clínica se alcanzó en el 44% con dosis de 3 miligramos y 31% con 2 miligramos, y la remisión endoscópica fue 7 y 14% respectivamente. Y en otro estudio en que evaluó la seguridad de esta misma molécula a 2 años de tratamiento, también en más de 900 pacientes con CUSI, se observó que los eventos adversos serios e infecciones oportunistas y herpes zóster fueron similares al grupo placebo, lo cual no incrementa, y que solamente el 2% presentaron bradicardia, así como sin otros eventos como hipertensión y edema de la mácula. Este es una de las terapias que ya actualmente están aceptadas en Estados Unidos, como el ozanimod, y que en la DW se presentaron los estudios de seguridad en donde se demuestra que no hay eventos adversos serios y que la bradicardia es muy rara, en 0.4%, el edema macular en 0.2% y la frecuencia de cáncer de 1.6%, lo cual pues comprueba o confirma que es una terapia segura. Con esto permito concluir que cada vez hay mayor evidencia de metas terapéuticas como de remisión histológica y radiológica, novedosas herramientas a nivel molecular y radiológico para el diagnóstico y también seguimiento de estos pacientes, y que bueno, tenemos diversas estrategias terapéuticas diferentes, ahora de terapia biológica y nuevos mecanismos de acción como moléculas pequeñas en aquellos pacientes que son refractarios a tratamiento convencional y biológico. Muchas gracias por su atención. Voy a dividir mi plática en 2 partes, colitis microscópica y colitis por inmunoterapia. Empecemos con colitis microscópica. Esa es un grupo de enfermedades, la colitis linfocítica y la colitis colagenosa, que tiene una incidencia de 11.4 casos por cada 100,000 personas por año, una prevalencia de 11.9%, y la frecuencia como causa de diarrea crónica es de 12.8%. No hay datos sobre lo que representa como causa de hospitalización, y un trabajo en la DW reportó que las tasas de hospitalización por colitis microscópica representan cerca del 2 por cada 10,000 hospitalizaciones, de acuerdo a un estudio poblacional realizado entre el 2012 y el 2020. Uno de los principales factores asociados a desarrollo de colitis microscópica es uso de medicamentos, y este metaanálisis es un estudio de corte realizado en Suecia. De hecho, verán que la mayor parte de los estudios de colitis microscópica son suecos, realizados desde 2004 y pareados por edad, y ven los diferentes grupos de medicamentos y sus factores o sus riesgos relativos. Los inhibidores de la enzima convertidora antiangiotensina asocian un riesgo 1.25, tratamientos para Parkinson 1.5, antagonistas de angiotensina 1.47, AINES 1.5, IBPs 3.5, estatinas e inhibidores selectivos de la receptora de serotonina. Otro estudio evaluó particularmente el riesgo de inhibidores de bomba de protones. Ese es un análisis de regresión multivariado en 360 hospitales, 78 millones de individuos, y ellos observan un mayor riesgo de colitis microscópica en forma general, con una razón de menos de 4.47, y esta se mantiene tanto para colitis linfocítica como para colitis colagenosa, con riesgos relativos entre 3 y 4.
Otra enfermedad asociada comúnmente es enfermedad celíaca, y otro trabajo sueco comparó pacientes con las dos entidades y controles sanos y encontró un riesgo mayor ajustado de colitis microscópica en los pacientes con enfermedad celíaca de 11.6 en forma general, riesgos similares para los dos subgrupos de colitis microscópica. Y vean, al primer año de diagnóstico la razón de mundo es de casi 35 veces más, pero a 10 años del diagnóstico esta se mantiene por arriba de 8. Se ha descrito que existe una asociación controversial entre uso de diferentes tipos de dieta y riesgo de colitis microscópica. Se ha descrito un mayor riesgo con tabaco. Un estudio del grupo de enfermeras realizado desde 2014 ha propuesto un patrón inflamatorio de dieta empírica, EDI por sus siglas en inglés, derivado de la frecuencia de ciertas dietas que ellas asocian a alteraciones en biomarcadores de inflamación en suero. En un análisis publicado durante la DW, ellos encontraron interesantemente una relación inversa, que es algo que no esperaban, entre ese tipo de dieta proinflamatoria y desarrollo de colitis microscópica. Sin embargo, en un subanálisis de ese estudio, encontraron que el consumo de café, de vino y de bebidas de dieta se asociaba ligeramente por arriba de la unidad para un mayor riesgo de desarrollo de colitis microscópica, que es una entidad que se diagnostica mediante confirmación histológica, y se ha sugerido que pueda haber un patrón de daño heterogéneo con predominio de hemicolon derecho, y un grupo de investigadores observó o evaluó el desempeño diagnóstico por el sitio por el cual se toman las biopsias. Es un estudio retrospectivo en casi 400 pacientes con 8 biopsias en promedio. Y ellos evalúan y ven que las biopsias de sigmoides tienen una sensibilidad similar a lo de los segmentos proximales, pero es mayor que las de recto, 97% de sensibilidad. Otro trabajo evaluó el desempeño diagnóstico de colitis microscópica en un grupo de 13 biomarcadores no invasivos de inflamación celular, que incluyeron metaloproteinasas de matriz en 27 pacientes con colitis microscópica y controles sanos, y observaron que la presencia de al menos uno de esos marcadores se asociaba con una sensibilidad alta. La combinación de proteína C reactiva y o el amiloide o la metaloproteinasa 1 o 2 tenían una sensibilidad no muy buena, pero una especificidad mayor a 95%. Colitis microscópica es un grupo de entidades que se tratan de primera intención con esteroides de acción local como budesonide, pero cuando existe falla de tratamiento se pueden usar otros inmunosupresores siguiendo una línea de tratamiento parecida a la enfermedad inflamatoria intestinal. Una revisión sistemática con metaanálisis de 23 estudios y más de 1000 pacientes comparó la efectividad de estos tratamientos de segunda línea, y ven estas dos tablas tanto la respuesta clínica como la remisión de diferentes grupos de medicamentos. Budesonide, similar a las tasas de respuesta clínica y remisión, 79%. En respuesta clínica pueden ser útiles su salicilato de bismuto, agentes secuestradores de ácidos biliares, y vean que las tiopurinas se asocian a tasas de remisión y de respuesta clínica menores de 50% en ambos desenlaces. Otro trabajo comparó tanto respuesta clínica definida como menos de 3 evacuaciones al día o una mejoría de más del 50% de la frecuencia del patrón de basal del paciente, y remisión definida como suspensión de esteroides con un grupo de agentes biológicos. Infliximab se asoció a respuestas clínicas de 71% con remisión de 57%, adalimumab 69% y no reportaron las tasas de remisión. Vedolizumab, la agente integrinas, tasas de respuesta clínica de 64% con remisiones de 55%, y uno de los trabajos presentó evidencia parcial, aunque no reportan el porcentaje, con ustekinumab. Y finalmente, dos estudios del mismo grupo sueco compararon más de 11,000 pacientes con 53,000 controles y observaron riesgo de complicaciones, y describen discreta aumento en el riesgo de desarrollo de artritis reumatoidea, eventos cardiovasculares mayores, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral e insuficiencia cardíaca, pero sin mortalidad por estas causas. Pasemos a la colitis por inmunoterapia. Ese es un concepto bien interesante. La inmunoterapia es un grupo de medicamentos que favorecen la destrucción tumoral. En forma normal, las células presentadoras de antígeno activan las células T, y ese es uno de los mecanismos naturales que tiene el organismo para ocasionar muerte celular tumoral. Pero eso está regulado por los llamados puntos de control inmunológico, que son el antígeno asociado a células de citotoxicidad o CTLA4 y los proteínas de muerte celular programada PD1 y sus ligandos PD1 y PD2.
Y estos son, o los puntos de control, todos sabemos, son un grupo de lugares donde permiten un paso controlado de proteínas, serían como el similar de los estados de migración cuando llegamos al aeropuerto. Si no traes tu pasaporte, pues no te dejan pasar. Aquí es lo mismo, lo que intentan hacer es tratar de mantener un estado de inflamación controlada que permita destrucción celular, pero que no permita que se desarrolle autoinmunidad. Si quitamos a los puntos de control, pues lo que va a suceder es que va a haber un mayor grado de inflamación. Y aquí vean este esquema, tenemos a la célula T y a la célula presentadora de antígeno con sus diferentes proteínas o puntos de control, el PD1, el PDL1, y vean lo que sucede cuando se administra algún medicamento de los llamados inhibidores de los puntos de control en cada uno de estos puntos. Esos son medicamentos que lo que hacen es aumentar la respuesta inmune para, en este caso, destruir tumores más fácilmente, y son medicamentos que han cambiado la historia natural de muchas neoplasias avanzadas como melanoma, como cáncer pulmonar de células no pequeñas o cáncer de mama. Sin embargo, en forma pareja también ocasionan un mayor riesgo de daño inmunomediado en diferentes órganos y sistemas, incluyendo el aparato digestivo. Esta es una figura que vamos a publicar en la revista de Gastroenterología de México pronto. Vemos, y eso describe en forma general toda la terapia asociada a colitis por inmunoterapia, que puede asociarse a los inhibidores de los puntos de control o a la llamada también terapia blanco, y es una enfermedad que se puede manifestar en forma muy parecida a la enfermedad inflamatoria intestinal, con diferentes grados de daño o de mucositis a lo largo del tubo digestivo, particularmente en intestino delgado o colon, y que se puede medir de acuerdo a una escala que se llama CTAA o escala de efectos adversos comunes, de acuerdo a 4 tipos de grados, y de acuerdo a esto podemos manejarlo de forma diferente, desde suspensión del medicamento, antidiarreicos, se pueden usar esteroides locales sistémicos, o se puede usar también en algún momento inmunosupresores más severos. No se presentaron muchos trabajos en la semana de enfermedades digestivas, estos son algunos de ellos. Epidemiología, bueno, la enterocolitis por inmunoterapia es la forma de daño más común y suele comportarse en forma muy parecida a la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en forma clínica, endoscópica como histológica. Y una corte retrospectiva multicéntrica de más de 1 millón de pacientes encontró una incidencia comparativa de colitis y complicaciones de inmunoterapia, y la comparó contra el daño posible con quimioterapia, y observaron que la inmunoterapia se asocia a mayores riesgos de colitis, de perforación, de abscesos intraabdominales y de fístulas anorrectales comparado con los pacientes que recibían únicamente quimioterapia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la frecuencia de daño varía de acuerdo a el régimen de inmunoterapia que se escoja, la dosis y la duración, pero también al tipo de tumor que se esté tratando. Si evaluamos el régimen de inmunoterapia, ese estudio del MD Anderson con más de 350 pacientes observó un mayor daño en los pacientes que utilizan anti-CTLA4 como ipilimumab, solos o combinados, comparados contra los que utilizan únicamente un anti-PD1 o PDL1, que son un grupo de inmunoterapia dirigida a ligandos o a proteínas de muerte celular. Y ellos observaron que los que usaban anti-CTLA4 tenían un inicio más temprano de enterocolitis, mayor frecuencia de dolor abdominal, diarrea, sangrado, una presentación clínica más severa medida por el puntaje de terminología de efectos adversos, mayor frecuencia de daño colónico, mayor grado de inflamación endoscópica histológica, mayor necesidad de uso de esteroides sistémicos, de infliximab, de hospitalizaciones y mayor número de días de hospitalización, y esto lo ponemos comparado en la tabla del lado derecho, y vean que casi todas estas comparaciones son estadísticamente significativas. El otro factor de riesgo es el tipo de cáncer. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar enterocolitis por inmunoterapia. Algunos tumores se asocian más, por ejemplo el carcinoma hepatocelular tiene un riesgo relativo de 3.1 para desarrollo de efectos secundarios inmunomediados en forma general. Recordemos que no solamente son en tubo digestivo, pueden ser en sistema nervioso central, pueden ser endocrinos, pueden ser respiratorios o pueden ser neurológicos. Si nos vamos únicamente a daño colónico por inhibidores de puntos de control, entonces este puede variar entre 1.7 y 2.38 dependiendo si es intestino delgado o colon. En cáncer colorectal varía un poco, 2.7,
y en forma general para efectos adversos inmunomediados, y si es daño enterocolónico entre 1.5 y 1.9 si es intestino delgado y o colon. Un diagnóstico diferencial muy importante, dado que son pacientes que tienen las defensas alteradas, son pacientes que se consideran inmunodeprimidos, debe de incluir diarrea por infecciones oportunistas, por lo cual se recomienda hacer una prueba fecal, particularmente por PCR para detección de patógenos que pudieran estar ocasionando este síntoma muy parecido. Un estudio evaluó a 105 pacientes oncológicos que desarrollaron diarrea y encontraron que 21.9% de ellos, 23, tenían una causa infecciosa, de manera que aparentemente, por lo que dice ese estudio, 1 de cada 5 pacientes no necesariamente tienen diarrea por la inmunoterapia, sino que tienen asociación con algún germen oportunista. Pasemos al tratamiento. El tratamiento inicial de la enterocolitis por inmunoterapia depende del grado de daño, ¿no? Entonces, las formas leves pueden incluir antidiarreicos, se puede continuar la inmunoterapia. Formas moderadas hay que suspender la terapia blanco o el inhibidor de puntos de control, descartar causa infecciosa y administrar esteroides sistémicos que pueden ser orales o pueden ser intravenosos, dependiendo si ya pasa el paciente a formas severas o evoluciona, porque son enfermedades que evolucionan muy rápido en cuestión de semanas. Formas severas, esteroides intravenosos o incluso agentes biológicos. La severidad de daños endoscópico y histológico son fuertes predictores de uso de esteroides y de necesidad de agentes biológicos, y este estudio evaluó las tasas de respuesta definidas como retorno hacia el grado 1 de grados más severos a 2 semanas, con infliximab o con vedolizumab a esquemas de inducción similares a los usados en la enfermedad inflamatoria intestinal, y las tasas de remisión a 2 semanas fueron de 100% con infliximab y de 83% a vedolizumab, con un retiro total de esteroides menor, de 7.4 y 50% respectivamente, pero un perfil de seguridad similar. Ese estudio continuará hasta alcanzar una meta de 50 pacientes en cada brazo de tratamiento. Y se presentó el primer trabajo, esto no había sido publicado antes, de mantenimiento con agentes biológicos en pacientes que requieren seguir utilizando inmunoterapia. Y compararon dos grupos, los pacientes que se reiniciaba la inmunoterapia y se continuaba el agente biológico versus los pacientes que se reiniciaba inmunoterapia sin agente biológico. Y ellos observaron que el reinicio conjunto se asoció a mayor probabilidad de poder usar una inmunoterapia de combinación que pueda tener mayor respuesta sobre el tumor primario, mayor duración de tratamiento, o sea que no se tuviera que suspender el inhibidor de los puntos de control, que se pudieran administrar un mayor número de dosis con una menor recurrencia de colitis. Y tanto el uso de mantenimiento como las dosis altas de biológicos se asociaron a menor recurrencia de colitis por inmunoterapia. ¿Cuáles serán los puntos para llevar al consultorio el día de hoy? Bueno, colitis microscópica, los factores de riesgo son medicamentos en general, inhibidores de bomba de protones, inhibidores La prevalencia varía de acuerdo al tipo de inmunoterapia y al tipo de tumor tratado. El daño es mayor sin duda con los agentes anti-CTLA4 y el tratamiento varía de acuerdo a la escala de daño y va desde antidiarreicos, suspensión de la inmunoterapia, esteroides orales o biológicos, y la respuesta clínica es bastante alta, tanto con infliximab como vedolizumab, y se ha presentado evidencia preliminar de beneficio con terapia de mantenimiento con agentes biológicos. Muchas gracias por su atención. Y hablando de enfermedades asociadas a subclases IgG4, quizá lo que inicialmente salta a nuestra mente es la enfermedad asociada o sistémica asociada a subclases IgG4, que la manifestación inicial o principal es la pancreatitis autoinmune tipo 1, pero conforme hemos avanzado en el conocimiento de esta enfermedad, sabemos que sí, que el páncreas es el órgano más frecuentemente afectado, pero esta enfermedad puede presentarse
e involucrar tiroides, pulmón, próstata, retroperitoneo, y eso es lo que ha hecho bastante relevante el estudio de estas enfermedades. En la Semana Americana de Enfermedades Digestivas, lamentablemente no se presentaron tantos trabajos como hubiéramos pensado, pero a continuación voy a comentar algunos relacionados a IgG4 y algunos otros que pudieran estar también asociados al tema del simposio. Nuevamente, este es un caso clínico y quizá la relevancia de esto es porque abre algunas teorías e hipótesis que nos pueden ayudar a entender la enfermedad. Y estos son dos hermanos que entre los 60 y 68 años fueron sometidos a una cirugía de resección pancreática por sospecha de cáncer de páncreas. Pese obviamente a un estudio detallado, no se hizo el diagnóstico antes, pero el reporte histopatológico en ambos fue de una enfermedad asociada a IgG4 o pancreatitis autoinmune, que esto hace unos años no era tan infrecuente, ahora afortunadamente los pacientes se someten menos a cirugía. Pero como les comentaba, este caso abre una ventana a un posible trasfondo genético hereditario, entonces mucho de la investigación probablemente también se va a ir hacia ese lado, porque va a ser una forma también de predecir qué pacientes que se presentan con masas en el páncreas pudieran corresponder a esta enfermedad y no a tumores, y de esta manera evitar cirugías innecesarias. En la actualidad esto obviamente no justifica que a cualquier persona con enfermedad asociada a IgG4 tengamos que hacer un estudio genético o buscar dentro de la familia, pero yo creo que es un reporte interesante por lo que significa a futuro. También se presentó esta revisión sistemática sobre casos con enfermedad asociada a IgG4 y obviamente masas pancreáticas, y se hizo este estudio para ver si había datos tomográficos que pudieran ayudarnos a diferenciar entre pacientes que tienen cáncer de páncreas o pacientes que tienen pancreatitis autoinmune tipo 1 y que se presenten como una masa aislada en el páncreas. Entonces se recolectaron hallazgos de tomografía, se homologaron estos hallazgos en un comité de radiólogos, de tal manera que lo que se analizara fuera exactamente lo mismo entre todos los estudios. Se calcularon razones de momios diagnósticas de 145 características de imagen, pero de estas 145 eligieron solamente a 16 y de acuerdo a su correlación con la histología las clasificaron en sugerentes de pancreatitis autoinmune, sugerentes de adenocarcinoma o prácticamente no informativas. Lo que sugiere pancreatitis autoinmune, y mucho de esto quizá ustedes lo conozcan, pero yo creo que es importante recordarlo y tenerlo en mente, porque en ocasiones los radiólogos no tienen tanta experiencia o la sospecha diagnóstica y en ocasiones mandan el reporte de una masa pancreática probablemente maligna, correlacionar con la clínica, pero quizá vaya a ser tarea nuestra como gastroenterólogos, internistas o médicos generales ir con el radiólogo y realmente comentarle nuestra sospecha diagnóstica y buscar de manera dirigida estos cambios. El crecimiento difuso es el que más puede correlacionar o sugerir pancreatitis autoinmune, pero hay otras cosas también características, el anillo o cápsula peripancreática, el que haya una presencia de múltiples masas, el involucro otros órganos, y precisamente me salté el segundo renglón que está en itálicas que dice captación retrasada, porque esta es una característica que los radiólogos generalmente no se dan cuenta, y cuando nosotros vamos y platicamos con ellos a veces suele surgir, y esto fue uno de los principales puntos que sugiere que una masa pudiera ser pancreatitis autoinmune. En la fotografía pueden ver, la primera es una tomografía simple, luego viene la fase contrastada donde ya pueden ver el vaso que está captando contraste, pero el páncreas no capta, y es hasta la fase tardía, la fase venosa o de lavado, que el vaso ya empieza a disminuir su captación, pero es justo entonces cuando el páncreas empieza a captar. Entonces, en un paciente con una masa pancreática, un halo y algunas otras características que se han descrito y que incluso nosotros hemos descrito, eso nos puede ir dirigiendo hacia una posibilidad diagnóstica. Y lo que sugiere adenocarcinoma de páncreas es una masa incipiente, un corte abrupto del conducto pancreático principal, la dilatación del conducto pancreático, que eso en diversos estudios ha sido persistente como una característica de una masa maligna, atrofia del parénquima distal hacia donde se encuentra la masa.
Cuanto a pancreatitis autoinmune tipo 3, y esto no tiene nada que ver con IgG4, pero les digo, tiene que ver con el aspecto inmunológico del simposio, y ya el doctor Gómez vio o nos dijo algunas de las características que la inmunoterapia puede provocar, sobre todo a nivel del colon. Dentro de las formas más conocidas de pancreatitis autoinmune están la tipo 1 y la tipo 2, que estas son entidades que responden a esteroides, pero se han caracterizado y se han descrito algunas otras enfermedades. Sabemos que hay enfermedades del tejido conectivo que pueden dar pancreatitis y que esta pancreatitis responda a esteroides. Eso lo vemos mucho con pacientes con lupus que no necesariamente están asociados a los fármacos, pero se acaba de describir una pancreatitis asociada a la inmunoterapia. Hay un grupo del MD Anderson que sugiere que se llame pancreatitis autoinmune tipo 3. Quizá habrá que hacer otro consenso para ver si realmente se lleva este nombre o algún otro. Y en esta gráfica, que también ya lo vio y lo mencionó el doctor Gómez Escudero, pueden ver cómo estos inhibidores de los puntos de revisión del sistema inmune lo que van a hacer es quitarle el freno al sistema inmune y prácticamente vamos a tener una respuesta inmunológica mediada por células T sin ninguna inhibición. Dentro de las manifestaciones o efectos adversos que tiene la inmunoterapia también está la pancreatitis, y probablemente es la segunda causa de efectos adversos y causa por la que se debe de suspender estos tratamientos. Entonces, en este estudio se evaluaron de manera retrospectiva características clínicas y radiológicas de casi 250 pacientes que desarrollaron pancreatitis aguda durante esta inmunoterapia. Se calculó una incidencia muy similar a lo que vieron en colitis, más o menos del 2.2% del total de casos que estaban recibiendo inmunoterapia. Entonces parece ser que tienen una incidencia similar a la de la colitis. Durante la vigilancia lo que se observó es que al monitorear las enzimas del páncreas, de los 248 casos, un 62% estaban asintomáticos, pero presentaban elevación de enzimas. Esta es una especie de efecto adverso moderado que no implica o requiere suspender la terapia, pero probablemente sí se tenga que disminuir la dosis. Y el 38% restante sí desarrolló el cuadro completo de pancreatitis aguda, manifestado por elevación de enzimas y dolor abdominal. Interesantemente, la tomografía en 110 casos estaba normal. Entonces puede ser que la imagen no vaya a ser algo que nos ayude a diagnosticar el evento y tengamos que apoyarnos tanto en la clínica como en las elevaciones enzimáticas, porque solamente el 25% aproximadamente sí mostró cambios de pancreatitis aguda. Generalmente son pancreatitis leves o intersticiales. Les decía, el 92% tuvieron dolor abdominal y solo el 8% con pancreatitis no tuvieron dolor. Entonces es algo que parece ser un poco complejo de diagnosticar. De todos estos 248 pacientes, 48 se seleccionaron para poder hacer evaluación del volumen pancreático antes, durante y después de la inmunoterapia. Esto con miras a ver si esto podría afectar la función pancreática o la cantidad de tejido pancreático que quedaba después del daño. Entonces, un año después de la pancreatitis, los grupos con dolor o sin dolor, porque así los dividieron los investigadores, vieron que solamente 44 casos tuvieron dolor, y el dolor tuvo una duración más o menos de 14 días. Pero lo que se observó también es que un grupo importante de pacientes tuvieron una disminución en el volumen pancreático. Entonces, sin importar si se administraba esteroide o no, la intensidad de dolor, de acuerdo a una escala análoga visual, fue leve, con un puntaje de 3 de 10, y una minoría de los casos tuvo una resolución bioquímica completa y sostenida, lo cual fue más frecuente cuando el tratamiento de inhibidores fue suspendido comparado con aquellos en los que se continuó a dosis más bajas. No hubo diferencias en las tasas de recurrencia de acuerdo con la intervención realizada, y parece ser que los esteroides no tuvieron un impacto en conservar o prevenir el deterioro del volumen pancreático. ¿Esto qué quiere decir? Que un porcentaje importante de pacientes que están en inmunoterapia y que elevan enzimas
y ya sea que tengan dolor o no, que desarrollen una pancreatitis aguda, están en riesgo que a largo plazo tengan una disminución de volumen pancreático y muy probablemente desarrollar insuficiencia exócrina o endocrina, y por lo tanto tenemos que estar al pendiente de estos pacientes para en un futuro, de acuerdo a las manifestaciones que tengan, buscar intencionalmente o diabetes tipo 3 o insuficiencia pancreática exócrina. En cuanto a también ya a otra vez enfermedades asociadas a IgG4, esto no está como un factor fisiopatológico, pero sí se ha visto que las familias de inmunoglobulina, sobre todo la clase 4, que es la menos frecuente de todas, tiene la capacidad de formar algo que se llaman anticuerpos parciales. En la caricatura, en el dibujo que van a ver ahí, se ven diferentes inmunoglobulinas y pueden ver que en el renglón de arriba están los dos brazos de detección de antígenos y por colores pues son simétricos, son de un solo color o de colores distintos. La característica de las IgG4 es que pueden formar esto que se llaman anticuerpos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de detectar dos antígenos al mismo tiempo. Esto obviamente tiene una ventaja porque las hace más capaces de detectar antígenos. Lamentablemente esto evita que formen complejos inmunes y esto lo que sugiere es que tienen un efecto antiinflamatorio. Obviamente esto también abre muchas dudas. ¿Por qué? Porque las enfermedades donde las observamos son enfermedades con muchos procesos inflamatorios. Hay infiltrados linfocitarios, infiltrados por neutrófilos. Entonces hay una teoría en la actualidad que probablemente el infiltrado y elevación que vemos por IgG4 pueda hacer una respuesta antiinflamatoria desproporcionada a estos eventos inflamatorios. Entonces, en cuanto a esofagitis eosinofílica, se puede observar en el dibujo que parece ser que las IgG4 están o participan un poco en el daño, sobre todo cuando empiezan a desarrollar fibrosis los pacientes. No sabemos si son causa, pero por lo que les comenté, pudiera ser un efecto de protección del esófago. Y lo que se observó en un estudio que hicieron, sobre todo para evaluar la asociación de alergias alimenticias con esofagitis eosinofílica, es que hay IgG4 que pueden estar asociadas a ciertos alergenos alimenticios. Entonces, en este estudio lo que se observó es que los alergenos tienen un papel muy importante en la esofagitis eosinofílica. Les decía que entre el 54 y 81% responde a una dieta de eliminación, y en las esofagitis eosinofílicas vemos fenómenos inflamatorios a IgE y también la participación de IgG4, como les mencioné en la figura. En este estudio prospectivo se compararon niveles de IgG4 específicos a ciertos alimentos, también se midieron niveles de IgE en pacientes que tenían esofagitis eosinofílica. Solamente fue un grupo de 21 pacientes y la esofagitis eosinofílica se definió por la presencia de 15 eosinófilos por campo fuerte y se compararon con controles. Todos los casos contaban con endoscopía, con biopsias esofágicas, tinciones de eosinófilos y de IgG4. Todos respondieron a un cuestionario de disfagia y aquellos pacientes se les midieron niveles de IgG4 asociados a alimentos y todos estos iniciaron una dieta de eliminación de 6 semanas y al término de esta se hizo un seguimiento serológico, endoscópico e histológico. Se midieron estos niveles de IgG4 específicos a leche de soya, trigo, nueces, mariscos y se vio que fueron significativamente mayores en pacientes con esofagitis eosinofílica comparado con los controles. La tinción por IgG4 fue negativa en todos los controles y positiva en 12 casos o en todos los casos de esofagitis eosinofílica y se detectaron niveles elevados de IgG4 asociada a estos alimentos específicos en uno o más de estos en 20 de 21 pacientes. Los antígenos eran a lácteos, a trigo, a clara de huevo, a soya y a nueces. Solo 16 pacientes completaron la dieta de eliminación, pero se observó una reducción en los síntomas de disfagia en el cuestionario. La mediana de disminución del puntaje endoscópico en cuanto a esofagitis eosinofílica fue de 1 punto y en 8 pacientes, que es la mitad de los estudiados, hubo resolución histológica y en 2 una reducción en el número de eosinófilos. Posterior a la dieta de eliminación no se observó disminución en los niveles séricos de IgG4 en los respondedores y en los no respondedores, pero lo que se observaron o concluyen los autores es que existen niveles elevados de IgG4 a ciertos alimentos en pacientes con esofagitis eosinofílica,
Parece ser que una dieta de eliminación basada en estos niveles elevados de IgG4 específicos a alimentos se puede asociar a una remisión histológica y según lo observado en los casos exitosos, la dieta de eliminación dirigida por IgG4 pudiera evitar el uso de ciertos medicamentos. Y ya para terminar, les presenté un reporte que puede abrir sospechas en cuanto a una asociación genética o hereditaria de enfermedad asociada a IgG4. Hay características de imagen muy sugerentes que nos pueden ayudar a diferenciar entre pancreatitis autoinmune y cáncer de páncreas. La pancreatitis aguda asociada a los inhibidores de los puntos de reconocimiento o de checkpoint inmunológicos tiene una incidencia muy similar a la de la colitis asociada a estos medicamentos, pero sus desenlaces a corto y largo plazo son inciertos y necesitamos estudiarlos. Y la dieta de eliminación dirigida basada en niveles de IgG4 específico a alimentos parece asociarse a remisiones histológicas en la mitad de los pacientes que les presenté y que esto pudiera evitar el uso de medicamentos. Gracias. Y por cuestiones de tiempo me voy a enfocar específicamente en colangitis biliar primaria, porque es la enfermedad autoinmune del hígado que más frecuente vemos en la práctica clínica, y después en la hepatitis autoinmune. La colangitis biliar primaria, como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por inflamación y destrucción de los conductos biliares pequeños a nivel hepático. Esta enfermedad tiene una predisposición por afectar a mujeres, sin embargo también la podemos ver en hombres, y estadísticas actuales nos dicen que cuando hay mujeres de más de 40 años, 1 de cada 1000 va a tener colangitis biliar primaria. Por lo tanto, es muy importante pensar en hacer chequeos con pruebas de función hepática de manera anual y considerar este diagnóstico en pacientes que tienen colestasis. Se estima que esta prevalencia también aplicaría en toda Norteamérica. Algo también importante es que la colangitis biliar primaria tenemos un tratamiento efectivo, pero a pesar de tratamiento con ácido ursodesoxicólico, algunos pacientes tienen progresión de la enfermedad, desarrollando cirrosis y teniendo desenlaces negativos como falla hepática o requerir un trasplante hepático. Por lo tanto, a todos los pacientes con colangitis biliar primaria tenemos que hacerles una valoración para ver el riesgo que tengan. Y normalmente esto lo hacemos en base al factor principal, que es la respuesta al tratamiento de primera línea, como ya dije, el ácido ursodesoxicólico, pero también sabemos que aquellos pacientes que presentan diagnóstico a edad temprana tienen mayor riesgo, los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres y también aquellos que tienen una presentación tardía, esto es que ya tienen datos de fibrosis avanzada o cirrosis al momento del diagnóstico. Este es un estudio que se publicó en el 2014 por el Grupo Internacional para el Estudio de la Colangitis Biliar Primaria y como pueden ustedes observar, demostró de manera muy clara cómo aquellos pacientes que reciben ácido ursodesoxicólico, si al año de tratamiento tienen una fosfatasa alcalina por arriba de 2 veces el valor superior normal, tienen un riesgo de requerir trasplante o fallecer que es significativamente mayor en comparación a aquellos pacientes con fosfatasa alcalina por abajo de este nivel. Lo mismo pasa con los niveles de bilirrubina al año de tratamiento, sin embargo la bilirrubina es un marcador más tardío, por lo que normalmente queremos enfocarnos en la fosfatasa alcalina. ¿Y cómo hacemos la evaluación de nuestros pacientes? Existen diferentes scores que se han desarrollado en diferentes unidades de hígado en el mundo. Por cuestiones de tiempo no voy a mencionar todas estas, pero actualmente tenemos algunos scores que se han desarrollado que son continuos. Esto es que no nos van a decir si el paciente tiene respuesta o no, sino nos van a decir cuál es la probabilidad de que el paciente tenga un desenlace negativo. Les voy a presentar el score del Grupo Internacional de Colangitis Biliar Primaria, el GLOBE Score. En este incluimos pacientes de 17 centros en Norteamérica, en Asia y en Europa. Es un score que de hecho si ustedes van a la página se puede calcular, esto es en la parte superior, está llegar a la calculadora, se ponen prácticamente estas variables que son la edad, la bilirrubina total, la fosfatasa alcalina, la albúmina, los plaquetas. Lo importante también de este score es que nos va a dar una probabilidad de que el paciente tenga un desenlace negativo,
en comparación con una población pareada que no tiene colangitis biliar primaria, y además también nos sirve para estratificar a aquel paciente que tiene mayor riesgo, específicamente si el score es por arriba de 0.3. Pero también actualmente sabemos que el tratamiento parece ser que debe ser el objetivo la normalización completa de la fosfatasa alcalina y un nivel de bilirrubina por abajo de 0.6, el valor superior normal. Estos puntos de inflexión nos dicen que si alcanzamos estos desenlaces, el pronóstico del paciente es mejor. Y de hecho, aquí les muestro cómo los pacientes que tienen una bilirrubina normal tienen una sobrevida que es significativamente mejor en comparación con aquellos que la tienen anormal, pero los que tienen por abajo de 0.6 el valor superior normal es aún mejor. Y estos hallazgos se han replicado en otros estudios. Este es un estudio que colaboramos con un grupo francés, incluimos más de 1000 pacientes, y algo que se enfatizó es que aquellos pacientes que tienen normalización de la fosfatasa alcalina tienen una ganancia de sobrevida que puede ser hasta de casi 8 meses, en comparación con aquellos pacientes en donde la fosfatasa alcalina mejoró al criterio de París II, pero que no fue totalmente normal. Otras maneras de estratificar a nuestros pacientes es con el FibroScan. Esta es una herramienta muy útil. Hay estudios que han demostrado que aquellos pacientes, obviamente que tienen un FibroScan por arriba de 9.6, con colangitis biliar primaria tienen un riesgo de complicaciones significativamente mayor. Y más recientemente, en un grupo también por el Grupo Internacional de Colangitis Biliar Primaria, pudimos estratificar a estos pacientes de acuerdo a grupos de FibroScan. Esto es, los pacientes que tienen un FibroScan por abajo de 8 tienen un riesgo muy bajo, entre 8 y 15 es un riesgo moderado y los que tienen arriba de 15 tienen un riesgo muy elevado. De hecho, el FibroScan en combinación con el score de Global PBC tiene una predicción que es significativamente mejor a cada herramienta de manera individual al año, a los 3 años y hasta los 10 años de seguimiento. Entonces, ¿cómo tratamos actualmente a nuestros pacientes con colangitis biliar primaria? A todos hay que dejarles urso desoxicólico. Algo importante es que la dosis es de 13 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente sube de peso, hay que estar asesorando esto para ajustar la dosis de manera adecuada. Si el paciente no tiene respuesta, hay que checar que lo esté tomando. A veces hay problemas de que el paciente no tiene adherencia al tratamiento y también a veces el paciente está recibiendo una dosis subóptima. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene respuesta al ácido ursodesoxicólico? La pregunta es, ¿continuamos o suspendemos el ácido ursodesoxicólico? Y este estudio respondió esta cuestión. Aquellos pacientes que nunca recibieron ácido ursodesoxicólico están marcados con el azul claro y tienen un pronóstico que es peor en comparación con aquellos pacientes que sí lo recibieron, marcados en naranja, pero que no respondieron. Esto es, a pesar de que el paciente no responda, tienen un beneficio, hay que continuar el ácido ursodesoxicólico. Y actualmente contamos con tratamientos de segunda línea para pacientes que no responden. Este es el estudio que se publicó en el 2016 con ácido beticólico. Se aleatorizaron los pacientes a recibir dosis de 5 y luego incrementar a 10 o 10 miligramos. La respuesta fue prácticamente de acuerdo a los criterios de Toronto, que es una fosfatasa alcalina por abajo de 1.67 veces el valor superior normal o mejoría al menos del 15% del nivel basal. Y como pueden observar, se alcanzó en la combinación de ácido obeticólico con ácido ursodesoxicólico en 46 y 47%. Y aquí podemos ver como una disminución significativa de la fosfatasa alcalina y de la reducción de más del 15%. Desafortunadamente, este tratamiento puede ocasionar prurito, que es una complicación frecuente en estos pacientes, y hasta el 10% de los pacientes lo suspende por esta razón. Pero algo interesante es que como la colangitis biliar primaria es una enfermedad que progresa lentamente, es muy difícil hacer ensayos clínicos controlados con seguimiento a décadas. Este es un estudio muy interesante en donde utilizaron la cohorte de pacientes que recibieron tratamiento con ácido beticólico y la compararon con otras 2 cohortes reales de pacientes del Global PBC y también del UK PBC o todos los pacientes que están incluidos en el Reino Unido. De manera interesante, hice un ensayo que se llama de propensión, Match Propensity Score, y en este prácticamente lo que encontraron fue que aquellos pacientes que reciben en este caso tratamiento de segunda línea tienen una sobrevida significativamente mejor
en este caso marcados en azul, en comparación con los marcados en rojo que no reciben tratamiento de segunda línea. Y lo mismo se observó en ambas cortes. La mejoría fue hasta de una mejoría de la fosfatasa alcalina o parámetros bioquímicos que pueden ser hasta de más de 70%. Sin embargo, el ácido beticólico no debe utilizarse en cirrosis descompensada, principalmente si la bilirrubina está elevada, en este caso más de 1.4 miligramos por decilitro. El bezafibrato es otra opción. Este es un estudio francés por el grupo de Christophe Coppershaw, en donde observó resultados muy similares con el añadir bezafibrato a dosis de 400 miligramos al día, con mejoría no solamente de los parámetros bioquímicos, pero ellos también tuvieron la capacidad de ver mejoría en el FibroScan. El bezafibrato es relativamente seguro, pero se puede asociar con incremento en la creatinina y hasta en un 20% de los pacientes pueden presentar mialgias que tienden a mejorar con el tiempo. Además, el bezafibrato actualmente se considera el tratamiento de primera línea para el tratamiento de prurito secundario a colestasis crónica. Y esto se debe a este estudio que se llama FITCH, en donde incluyeron pacientes con colestasis crónica secundario a PBC, PSC o esclerosis secundaria, y ellos pudieron observar que el uso de bezafibrato solamente por 21 días tuvieron una mejoría en el prurito que fue del 45%. De hecho, el futuro del tratamiento de la colangitis biliar primaria probablemente sea tratamiento triple. Esta es una experiencia que no es un ensayo clínico controlado, pero se pusieron pacientes que no respondieron al tratamiento, ya sea con urso, bezafibrato o urso y obeticólico, y cuando se les dieron los 3 tratamientos se puede observar de manera muy clara cómo al último seguimiento todos tuvieron casi normalización de fosfatasa alcalina, y ya sea cuando se inició el obeticólico primero y después el fibrato, o el fibrato y después el obeticólico. De hecho, en el Congreso Europeo se presentó este ensayo clínico que es un fase 2, en donde se observó que aproximadamente 58% de los pacientes que se incluyeron en 12 semanas a tratamiento con obeticólico y bezafibrato tuvieron una mejoría muy significativa, de hecho mejoría de los parámetros de colestasis. Y actualmente se acaba de terminar este ensayo clínico fase 2A, el cual parece ser tener resultados muy prometedores, y el fase 3 seguirá el próximo año. Entonces, para sumarizar, en colangitis biliar primaria normalmente dejamos el ácido urso desoxicólico 13 a 15 miligramos por kilogramo de peso. Tenemos que evaluar la respuesta, esto puede ser al año, aunque probablemente esto vaya a ser a los 6 meses, y considerar tratamientos de segunda línea. Yo recomiendo bezafibrato si el paciente tiene prurito, o ácido beticólico si el paciente tiene acceso a este. Pero definitivamente hay nuevos paradigmas. El paciente con colangitis biliar primaria tiene que tener un tratamiento personalizado. Tenemos que tratar de evitar todos los trasplantes secundarios de esta entidad, detectar al paciente de manera temprana y también evaluar calidad de vida. Hay mucho que hacer en relación a síntomas como fatiga y prurito en nuestros enfermos. Desafortunadamente, el trasplante hepático aún es un problema. En nuestro centro es la causa número 8 de trasplante hepático, y el problema es que esta enfermedad puede recurrir después del trasplante hepático. De 785 pacientes trasplantados a nivel mundial, 240 presentan recurrencia de trasplante, presentan recurrencia de colangitis biliar primaria, y ellos tienen peor pronóstico, marcados en la línea roja en comparación con los que no recurren. Pero afortunadamente podemos darles ácido urso desoxicólico de manera preventiva. Esto es, en cuanto hacemos el trasplante por colangitis biliar primaria, el dejarles ácido urso desoxicólico dentro de las primeras 2 a 4 semanas reduce el riesgo de recurrencia de la enfermedad, reduce el riesgo de pérdida del injerto y mejora la sobrevida. Voy a hablar un poco acerca de la hepatitis autoinmune, sin embargo no hay tantos avances como en la colangitis biliar primaria. Esta es una enfermedad menos frecuente que se caracteriza por pérdida de la tolerancia inmunológica del hígado, y el paciente normalmente tiene inflamación crónica, presencia de autoanticuerpos y elevación de IgG. La incidencia parece ser que está aumentando a nivel global, y algo muy importante es que esta enfermedad puede presentarse desde la niñez hasta la tercera edad. De hecho, una proporción muy significativa de pacientes se diagnostica después de los 65 años, por lo que la edad no es exclusión de esta enfermedad.
Los resultados que voy a presentar, algunos son de una red que tenemos en Canadá, en donde incluimos más de 13 centros que tienen, en donde colectamos información de pacientes con hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria y síndromes de sobreposición. Algo que les quiero mencionar aquí es que cuando evaluamos a los pacientes de acuerdo al diagnóstico en décadas, como ustedes pueden observar en el eje de las Y, el número de pacientes con diagnóstico de más de 60 años o 70 años ha incrementado en las últimas décadas. Es difícil saber si esto es un evento real o porque estamos haciendo una mejor evaluación en nuestros pacientes de tercera edad y llegamos más frecuente a este diagnóstico. Los pacientes tienen una mayor frecuencia de cirrosis, hasta el 31%, y se ha reportado esta enfermedad en cualquier grupo étnico. ¿Cómo la tratamos? Normalmente iniciamos tratamiento con prednisona. La dosis no debe ser tan alta, de 20 a 40 miligramos o 30 miligramos al día. Normalmente después de 2 semanas de tratamiento utilizamos azatioprina o 6-mercaptopurina. En algunos casos se recomienda checar la actividad de la tiopurin metiltransferasa, sin embargo, de manera práctica lo que podemos utilizar es nada más una dosis baja de 50 miligramos y checar una biometría hemática a la semana. Si el paciente no tiene citopenias, podemos ajustar la dosis a 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Qué pasa si el paciente tiene cirrosis? No podemos utilizar budesonida. Esta es una opción en el paciente sin cirrosis, porque esto se asocia con incremento en el riesgo de trombosis de la vena porta. Y además también considerar que si el paciente tiene cirrosis descompensada, la azatioprina no es una opción, hay que utilizar prednisona y considerar trasplante hepático si el paciente no mejora. De hecho, aquellos pacientes que presentan hepatitis aguda severa grave, esto es con ictericia, que tienen coagulopatía, debe de indicarse tratamiento, pero acercarnos a un centro de trasplante hepático porque la probabilidad de que este paciente lo requiera es alta. Si el paciente no presenta mejoría dentro de las primeras 72 horas o a la semana de tratamiento, esta evaluación para trasplante debe llevarse a cabo, principalmente si el paciente desarrolla encefalopatía hepática. Algo interesante es que este es un estudio que se presentó en el Congreso Europeo hace algunos meses, en donde compararon el uso de micofenolato contra la azatioprina. Ellos incluyeron prácticamente a 39 pacientes, a micofenolato con prednisona y a azatioprina, 31 pacientes a una dosis de 100 miligramos al día. De manera interesante, la respuesta que ellos encontraron prácticamente en las 24 semanas o 6 meses de tratamiento fue significativamente mayor para el grupo de micofenolato en comparación con la azatioprina, y de hecho los efectos secundarios fueron un poco más frecuentes en el grupo de azatioprina que con el micofenolato. Estos son resultados muy tempranos, pero probablemente el micofenolato sea una mejor opción. Hay que esperar a ver el manuscrito completo y otras experiencias. Pero cuando tratamos a estos pacientes, algo importante es la normalización de las aminotransferasas, y estos son los valores normales. Deben de ser de al menos de 40 unidades internacionales de acuerdo a las guías europeas. Y el tratamiento tiene una eficacia muy pobre. Este es un grupo de pacientes en Canadá en donde observamos que la normalización se observa en menos del 40% a los 6 meses y en menos del 50% a los 12 meses. Necesitamos mejores tratamientos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si el paciente tiene elevación de más del 50% de las aminotransferasas durante el seguimiento, el riesgo de requerir trasplante o morir incrementa de manera significativa, aunque sean elevaciones leves. Y si el paciente tiene elevación todo el tiempo, que no conseguimos la remisión completa, el riesgo es significativamente mucho mayor, hasta de un hazard ratio que puede ser hasta de 3. De manera interesante, no encontramos esta asociación con la inmunoglobulina G. Parece ser que lo más importante es la normalización de aminotransferasas y la IgG no tiene, al parecer, un factor pronóstico, y esto se ha reportado en otras series. Pero el FibroScan también es muy útil. De hecho, si tienen un paciente con hepatitis autoinmune y le hacen un FibroScan en cualquier momento durante su seguimiento, si el paciente tiene un FibroScan por abajo de 8, también tiene un riesgo bajo. Si tiene entre 8 y 14, es riesgo moderado, pero si tiene un FibroScan por arriba de 14, el riesgo de morir o de requerir un trasplante hepático es muy significativo. Problemas que tenemos durante el tratamiento, que no me voy a parar mucho, es que la mayoría de los pacientes recaen, por lo tanto el tratamiento debe ser al menos por 3 años y considerar retirar tratamiento solamente en el paciente que tiene remisión completa por más de 2 años.
Y también hay problemas en relación a que algunos pacientes tienen respuesta insuficiente y ahí es donde debemos de considerar probablemente tratamientos de segunda línea. El problema también es que los efectos secundarios al medicamento que utilizamos son muy altos, hasta del 80% con el uso de prednisona a 2 años y hasta 25% con el uso de azatioprina. Por lo tanto, la budesonida puede ser una buena opción en el paciente que no tiene presentación aguda severa y que no tiene cirrosis, porque tiene menos efectos secundarios. Y también parece ser que el micofenolato puede ser una opción segura en el paciente que tiene efectos secundarios a la azatioprina o a la 6-mercaptopurina. En el futuro yo creo que vamos a ver más tratamientos con biológicos, rituximab, tenemos una experiencia relativamente buena, pero solamente con 20 pacientes, en donde hubo mejoría de las pruebas de función hepática, y actualmente se terminó la fase 2A del tratamiento con ianalumab, es un anticuerpo monoclonal contra el factor que activa las células beta, probablemente veamos resultados en el Liver Meeting de este año. Suplementar vitamina D es importante, la deficiencia se asocia con peor respuesta al tratamiento y peores desenlaces clínicos. Les recomiendo checar vitamina D en los pacientes. Y estos son nada más las presentaciones agudas que pueden presentarse. Por cuestiones de tiempo voy a platicar solamente rápido que también la recurrencia puede presentarse después del trasplante hepático por hepatitis autoinmune y desafortunadamente la recurrencia también se asocia con una peor sobrevida del injerto y peor sobrevida del trasplante. Por lo tanto, hay que considerarla después del trasplante hepático y hay que tratar de manejarla y llevar al paciente a remisión si el paciente presenta recurrencia después del trasplante. Quisiera terminar esta plática enfatizando que han habido avances muy significativos, sobre todo en el área de la colangitis biliar primaria. Tenemos mejores maneras para estratificar el riesgo, sobre todo con los scores del Global PBC y el UK PBC. Hay que darles tratamiento a todos con ácido ursodesoxicólico y si no responden, dejarles tratamiento con bezafibrato o ácido beticólico y hay otros tratamientos en el horizonte. Probablemente en el futuro veamos el uso de tratamiento de terapia triple en todos los pacientes. Si el paciente tiene cirrosis descompensada o desarrolla hepatocarcinoma dentro de criterios, estos pacientes deben de requerir trasplante y después del trasplante todos deben de recibir ácido ursodesoxicólico de manera preventiva. El tratamiento de la hepatitis autoinmune es subóptimo, necesitamos mejores estudios, mejores tratamientos. De momento podemos utilizar prednisona, azatioprina o budesonide si el paciente no tiene cirrosis y no tiene una presentación aguda. Hay que checar niveles de vitamina D y suplementar de manera adecuada, pero sí hay una urgencia de tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios. También puede indicarse el trasplante en cirrosis decompensada o sobre todo en el paciente que tiene una presentación aguda que desarrolla encefalopatía hepática o que no mejora durante las primeras 2 semanas de tratamiento. Les agradezco mucho su atención y por último, pues ahora sí algo que nos da mucho gusto es que la Revista Mexicana de Gastro ya tiene factor de impacto. Hay que seguir trabajando en esto. Este es un reflejo de muchos maestros, muchos amigos que han contribuido a esta revista por varias décadas. Les agradezco mucho su atención.